Este proyecto fue presentado por la Facultad de Ingeniería Ambiental, la FIA UNI. Permítanme brevemente presentar al equipo de investigación que participó. Tenemos 3 estudiantes de pregrado de la facultad. Stephanie Flores, Edith Serpa y Caroline Camarena. En este caso, Caroline fue el primer puesto de su promoción, el año 2019-2, Ingeniería Ambiental, y actualmente está por sustentar su tesis para optar por el título de ingeniera ambiental. El tema es reducción de emisiones de dióxido de carbono debido al ingreso de la generación solar fotovoltaica en el despacho eléctrico de Perú. Y este tema nace también a raíz de otro proyecto anterior, en el año 2018, que fue apoyado también por el Vicerrectorado de Investigación. En el equipo también está el profesor Alejandro Mendoza, que actualmente es el decano de nuestra facultad de Ingeniería Ambiental, que nos apoya siempre, ¿no?, en este tipo de proyectos. Y quien les habla, que también es profesor de la unidad de posgrado de la Facultad de Ambiental desde el año 2002. Voy a cumplir casi 20 años ahí. Y hace unos 3, 4 años me incorporé también a la plana de la facultad para cursos de pregrado. Y los 2 cursos que aparecen ahí son los cursos que tenemos para el programa de pregrado, y justamente tratamos de que estos proyectos que son de investigación formativa estén relacionados de alguna manera con la temática para facilitar y promover la participación de los estudiantes. Y también desde hace 2 años tengo a mi cargo la coordinación a nivel de la Escuela Central de Posgrado en la UNI del programa de doctorado en los temas de energía. Bien, brevemente les he mencionado al equipo de investigación. Aquí tengo, por ejemplo, la producción de energía a nivel nacional, con fecha de la semana pasada, que es el 30 de octubre de 2020, ¿no? Entonces acá observamos, por ejemplo, he hecho una captura de pantalla de lo que instantáneamente ocurre con el sistema eléctrico. Entonces, como verán aquí, a las 18:30 tenemos una potencia de estas siglas que aparecen acá, es el SEIN, este Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Y entonces a las 18:30 tenemos una potencia de 6.650 megavatios, que están atendidos y está compuesto por diferentes generadores, ¿no?, como vemos acá, dentro de los cuales aparece lo que en el Perú desde hace algunos años también se ha promovido, que es el uso de las fuentes renovables, ¿no?, entendidas como la energía eólica, que es el tema que el día de hoy estamos tratando, el tema de la energía solar, entre otros, ¿no? ¿Y por qué a esta hora en particular, no? A esta hora en particular es donde se registra lo que en el sistema eléctrico se conoce como la máxima demanda. Y normalmente en el Perú solía ser, ¿no?, las horas punta entre 18 horas y 23 horas. Y digo solía ser porque si observan aquí, tenemos a las 11:30 de la mañana del mismo día un pico de demanda mucho mayor, que es 6.792 megavatios. Acá se observa claramente el efecto de la pandemia, en donde hay algunas actividades comerciales y nocturnas que normalmente son las que tienen un consumo mayor en este horario. Otro aspecto interesante aquí es que si observamos la energía solar, está participando con esta cantidad que representa del total aproximadamente un 4%, y en el caso de la energía solar, en este horario su participación es 0. Entonces, la energía solar, que tiene muchas bondades, en este caso participa aproximadamente de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y en este horario, por ejemplo, no aporta. En el caso de la generación eólica, por ejemplo, en este horario está aportando este porcentaje con esta cantidad de energía, y en el horario nocturno también está aportando un porcentaje mayor, incluso con una producción mayor. Entonces, acá hay una pregunta de alguna forma, ¿no?, que en los últimos años se ha venido haciendo en nuestro sistema, y es la promoción de este tipo de fuentes en energía renovable. ¿Cuál sería el óptimo? ¿Cuál sería el rol? Y hay varios criterios para ellos, ¿no? Hay criterios técnicos, criterios económicos, criterios
ambientales. De repente, por alguno de estos criterios nos gustaría, ¿no?, que hubiera una mayor participación o una menor participación, y esto se conoce como el despacho eléctrico. Entonces, en la secuencia en que está, es debido, entre otros, al costo de generación que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que observamos en el caso de la generación eólica, que es la que está aquí con este color celeste, es que, si bien es cierto, está presente durante las 24 horas, pero es variable. Entonces, normalmente esto presenta un problema cuando queremos aprovecharlo a mayor escala. ¿De qué manera podríamos nosotros amortiguar un poco esa variabilidad? De eso trata un poco este proyecto que ahora les voy a mencionar. Revisemos brevemente lo siguiente, ¿no? Tenemos que la potencia cinética del viento está gobernada por esta fórmula, en donde si estamos en un emplazamiento específico, entonces la densidad del aire de alguna manera va a quedar establecida. Si hemos seleccionado un aerogenerador para, ¿no?, que se aproveche su producción, pues el área también va a quedar definido, pero de lo que no tenemos control es de la velocidad. Y esta velocidad, entonces, si bien es cierto, puede estar presente durante las 24 horas, pero es variable. Y esa variabilidad, como está en función cúbica, va a hacer todavía que la potencia que vayamos a poder producir o generar también va a ser mucho más, ¿no? Su variación va a ser mayor, ¿no? En el Perú existe un mapa eólico que nos da una idea de por dónde podríamos promover o seguir promoviendo este tipo de proyectos. Este color neopúrpura nos indica que hay una región donde el potencial eólico es mayor, en la zona de Marcón aproximadamente, y también otro emplazamiento en la zona de Piura, en donde el potencial eólico es mayor. Desde hace algunos años, no los parques eólicos que han empezado a funcionar en el año 2014, sino mucho tiempo atrás, se tenían 2 proyectos pilotos, de los cuales esta información del perfil de viento suele ser muy interesante, ¿no? Y se obtiene normalmente luego de data histórica prolongada. Para muestra un botón, como dicen, ¿no? Este emplazamiento se encuentra en la costa sur, este emplazamiento en la costa norte. Si observamos, tenemos una variación de la velocidad del viento durante 24 horas. Acá se describe un comportamiento algo simétrico, ¿no? En cambio, acá tenemos una variación también durante las 24 horas, pero tenemos un comportamiento distinto. Entonces, eso a gran escala incide en el sistema eléctrico si quisiéramos promover. También acá observamos que es función de la altura. Entonces, hay varios parámetros que van a intervenir, ¿no? Muy bien. En algún momento nos encargaron hacer unas mediciones y aprovechamos para compartir esto aquí, por ejemplo. Esto es en la región de Lambayeque, para mostrar simplemente a qué nos referimos con esta intermitencia, ¿no? Este es un periodo de muestra entre las 5 de la tarde hasta la medianoche, 1 de la mañana casi, y esto es lo que está ocurriendo. Estas son mediciones reales de velocidad de viento, y si recordamos la fórmula anterior, velocidad al cubo, entonces la potencia es mucho mayor. Entonces, para proyectos pequeños, normalmente se suele pensar en un medio de acumulación para amortiguar esta variación, pero ¿en qué medida eso podríamos emplearlo para sistemas mayores, ¿no? Entonces, las tendencias internacionales plantean, ¿no?, el uso de sistemas de acumulación, y uno de estos sistemas de acumulación están proponiendo que sea, digamos, el utilizar el recurso eólico para la producción de electricidad, luego producir una cantidad de hidrógeno que podríamos usarlo nuevamente para producir electricidad, de modo que la electricidad variable que tenemos acá, producto de la velocidad del viento, estaría mucho más estable de esta forma. Aparte, si deseo no utilizar para otra vez producir electricidad, podría usarlo como combustible para transporte. Entonces, a este tipo de estrategia le están llamando una producción de un carrier, algo así como un portador en energía, que lo que hace es un portador más verde en lugar de un combustible fósil, ¿no? Instrumentos que hemos usado para medición de viento, la tecnología moderna ha reducido tremendamente los costos. Yo me acuerdo cuando era estudiante de pregrado hace muchos años y teníamos que hacer estas pruebas, pues era bastante engorroso, ¿no?, estar tomando datos de estas velocidades. Ahora es sumamente
sencillo, automático, se programa y automáticamente descarga todo en una hoja de cálculo, ¿no? Y recordando entonces la expresión que hemos mostrado, esta sería la potencia cinética, vale decir la potencia que trae, ¿no?, el viento. Luego hay una potencia que llamamos nosotros la máxima potencia de Betz, que es una cosa así como la meta hacia la cual quisiéramos con el diseño de los nuevos aerogeneradores llegar. Y esta es la curva real de la mayoría de los aerogeneradores comerciales. Entonces, como vemos, incide mucho en qué región de las velocidades de viento nos encontramos. No es suficiente que haya viento. Puede haber viento a una velocidad muy baja, no nos va a servir mucho. Puede ser que haya viento a una velocidad muy alta, pero no está presente por mucho tiempo. Entonces, donde tengamos la velocidad de viento apropiada y la mayor parte del tiempo disponible, ahí es en donde el aerogenerador produce su mayor cantidad en energía, ¿no? En este caso hemos empleado nosotros un aerogenerador muy pequeño, ¿no? Porque, como mencionaba, este proyecto está considerando también el tema de la formación de los estudiantes. Entonces acá tenemos una curva que nos indica, ¿no?, que conforme tengamos registrada una velocidad de viento, vamos a obtener una potencia. Esto a veces en el sistema eléctrico suele ser un poco extraño. En el sistema eléctrico normalmente estamos acostumbrados a trabajar con centrales térmicas con una potencia efectiva, una potencia firme o unas centrales similares, pero todas tienen una capacidad. Se suele siempre decir, tengo una central de 100 megas, de 200 megas, 300 megas. Aquí no me sirve de mucho decir, tengo un aerogenerador de 400 vatios o similar, sino lo que tengo que ver es la energía que va a producir, porque esa potencia solamente la va a desarrollar en algunos momentos para ciertas velocidades, si es que se llegan a dar. Si, por ejemplo, este mismo aerogenerador lo instalo en un lugar con velocidades menores, pues nunca va a llegar a desarrollar su potencia y más bien durante la mayor parte del tiempo va a funcionar, pero entregando una potencia menor. Muy bien. Y para eso necesitamos hacer uso de la distribución de Weibull. Nuestra distribución de Weibull tiene esta fórmula donde nos señala que es una exponencial donde hay dos parámetros. Este parámetro K, llamado el parámetro de forma, y este parámetro C, llamado el parámetro de escala. Y la velocidad interviene aquí. Entonces, si yo quiero calcular la función de Weibull cuando la velocidad es igual a 4 metros por segundo, uso esta expresión. Cuando es 5, cuando es 6, etcétera, hasta el rango de velocidades. Y esta función de Weibull entonces me va a poder determinar, así en términos prácticos, cuántas horas al día, cuántas horas al mes, cuántas horas al año tengo yo disponible las velocidades de 4, 5, 6, etcétera, metros por segundo. ¿Y para qué necesito conocer eso? Para poder usar la curva del fabricante y determinar cuánto es la producción de este aerogenerador. Entonces, ese es un tema que incomoda mucho a algunos especialistas en el sistema eléctrico porque se ha trabajado durante muchos años con potencia firme. Estos sistemas, en lugar de entregar potencia, lo que sí pueden entregar es una cantidad de energía acumulada en el tiempo. Y la tarea es encontrar de qué manera podríamos aprovechar ello. Entonces, por ejemplo, si juntamos las dos cosas, ¿no?, lo que tenemos como recurso eólico en un emplazamiento, lo caracterizo mediante la función de Weibull y establezco las probabilidades, y por otro lado incorporo la curva del fabricante que me dice para tal velocidad tengo tal potencia y esa velocidad solamente está disponible tantas horas, puedo calcular la energía en total que podría obtener yo, por ejemplo, en un periodo de un año, o un periodo de un mes, o un periodo de un día. Acá en la FIA, en la azotea, pueden ver una de las fotos de cuando estábamos haciendo la primera instalación del aerogenerador. El sistema que se ha utilizado es un sistema de producción de electricidad. Tienes 3 minutos, John. Correcto. A partir de la velocidad de viento, constituido por un aerogenerador, 2 baterías, un controlador y un convertidor. Y lo hemos hecho principalmente para que nos quede allí, para que los estudiantes puedan usarlo también en sus cursos de pregrado, ¿no? Y bueno, como una referencia, ¿no?, que habría que hacer mucho más pruebas, ¿no?, durante más tiempo, obtuvimos un ratio preliminar de 56,1 kilovatios hora por kilogramo de producción de hidrógeno.
Esquemáticamente tenemos el aerogenerador, tenemos el convertidor, alterna continua, tenemos a la batería de acumulación, a la celda de combustible tipo PEM, que es la que utilizamos para potencias menores, y luego tenemos la producción de hidrógeno. Nos queda bastante sencillo, ¿no? Bien, entonces paso a las conclusiones. Régimen de viento establecido. Tomamos mediciones durante aproximadamente unos 3 meses, entre agosto y octubre, ¿no? del año pasado. Y como resultado de ello, pues ya lo que más o menos se percibía, ¿no? Indica que el potencial eólico en el emplazamiento que hemos tomado y las mediciones, pues no es muy alto, ¿no? Como es lógico, ¿no? Velocidades registradas oscilan entre 2,7 y 3,5 metros por segundo, y mientras que hemos visto en el mapa, pues que las velocidades son mucho mayores, pero también tiene que ver con la altura, ¿no? Los aerogeneradores de gran potencia operan a 50, 80 metros de altura y desarrollan velocidades mayores, ¿no? Como fines académicos fue interesante encontrar los parámetros de la función de Weibull en base a las mediciones que tomamos, y se obtuvo, ¿no?, parámetro K de Weibull 2,1, parámetro C 3,3 metros por segundo. También, ¿no?, comprobamos que el aerogenerador instalado opera aún con velocidades muy bajas. Eso es algo interesante de ver en algunos lugares donde las velocidades no son muy altas, y también se autorregula ante los cambios de la dirección de viento. Entonces, efectivamente, la tecnología que está apareciendo nos permite, ¿no?, aprovechar una mayor cantidad. La energía eólica permite producir hidrógeno usando una celda de combustible, proceso de electrólisis y ya el ratio que les había mencionado. Entonces nos ha quedado pues un sistema eólico demostrativo en la facultad que lo podemos usar, ¿no?, con fines educativos. Recomendaciones, y qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Se recomienda realizar mediciones prolongadas a fin de validar los factores de la función de Weibull, así como establecer la incidencia de la rugosidad, ¿no?, en el área de operación del aerogenerador en las inmediaciones de la facultad. Se recomienda evaluar la posible integración del sistema eólico con un sistema solar para una producción simultánea, ¿no?, que eso es lo que también en algunos papers internacionales se recomienda. Y como les menciono, ¿no?, el perfil de viento es particular, ¿no? O sea, no en todo el Perú es lo mismo. En el caso de la energía solar, puede haber lo que se llama una complementariedad entre un recurso y otro, ¿no? Modelamiento en energía y aspectos ambientales de la celda de combustible tipo PEM podría contribuir a que se evalúe el potencial de mitigación de emisiones de carbono. Y justamente, ¿no?, una de las estudiantes están realizando una tesis con relación a este tema. Y la simulación de un sistema de producción de hidrógeno con base en energía eólica utilizando el software Homer podría contribuir a examinar la incidencia de otros parámetros. Recientemente hemos conseguido, ¿no?, una licencia de software Homer, así que estamos haciendo unas simulaciones al respecto. Concluyo con esta diapositiva que se ha elaborado un artículo, estamos presentándolo a la revista ESI. Vamos a ver cómo continúa este tema, y estamos preparando un segundo paper para el Congreso del ACSEI, que va a ser el próximo año, 2021, en Buenos Aires. Muy bien, creo que he cumplido con el tiempo que me habían conseguido. Muchas gracias a todos por su atención. Sí, muchas gracias. Tengo aquí una pregunta. ¿Cuál debería ser el régimen adecuado de viento para el potencial eólico? ¿Se estudió los factores climáticos de diversas regiones para la distribución de Weibull? Bien, muchas gracias por la pregunta, bastante interesante, ¿no? En realidad el análisis de régimen de viento es un tema bien profundo. Les comento lo siguiente. Felizmente acá en Perú se tienen parques eólicos ya instalados. Hay uno en particular que está en Marcona, que es el que desarrolla más potencia, y del cual también me encargaron hacer un estudio, ¿no?, para la compañía que lo gestiona. Y lo que puedo compartir es lo siguiente, ¿no?, que hay un conjunto, ¿no?, de varios aerogeneradores. El perfil de viento que llega a cada uno de los aerogeneradores es distinto, no es el mismo, porque como es un parque eólico, impacta primero en un aerogenerador y de alguna manera distorsiona el régimen de viento para el siguiente, ¿sí? En promedio, ¿no?, en el parque Marcona se tiene un factor K de Weibull espectacular, que está inclusive llegando a los 3,6, ¿no?
Entonces, nosotros hemos encontrado aquí de momento 2,1. Entonces, respondiendo a la pregunta, cuando tengamos un factor de K, que es más o menos una estabilidad del régimen, podríamos producir una mayor cantidad de energía. Cuando son inversiones tipo parque eólicos, no queremos, ¿no?, poner un parque eólico con una gran potencia que por ciertos periodos produce una potencia muy pequeña porque económicamente no es viable, ¿no? Entonces lo que se busca es un emplazamiento en donde pueda la mayor parte del tiempo generar casi a la capacidad de la potencia del aerogenerador, ¿no?